Bienvenidos. Continuando con la serie Cómo funciona, vamos a hablar de la unidad neumovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Desde hace tiempo conocemos que existe una interacción entre el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el proceso metabólico, de forma tal que actualmente sabemos que los procesos metabólicos, cardiometabólicos como hipertensión, diabetes y obesidad pueden interactuar con el proceso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el POC, que es producida inicialmente por incidencia del tabaquismo, la contaminación o los factores genéticos, pero actualmente sabemos que la hipertensión, la diabetes y la obesidad pueden favorecer la aceleración del daño pulmonar y del daño producido por la EPOC, con deterioro del funcionalismo pulmonar. Pero también actualmente estamos aprendiendo a conocer lo contrario, de forma tal que el deterioro de la función pulmonar puede contribuir al desarrollo de la enfermedad cardiometabólica. Es decir, que existe una interacción entre el sistema vascular y el sistema respiratorio. ¿Cómo entender todo este proceso? A través de la barrera neumovascular, acoplando la vía aérea y el flujo circulatorio al entorno metabólico. ¿Cómo está constituida esta barrera? Bueno, comencemos entonces diciendo que hay primero el epitelio alveolar, que está en contacto con las células endoteliales del endotelio vascular, que esas células endoteliales tienen unas uniones estrechas que limitan el paso de moléculas o de células. Tenemos unas células musculares lisas, un pericito, tenemos matriz extracelular y tenemos fibroblastos. Entonces, la conexión primaria es de la célula epitelial, que es la que entra en contacto con los diferentes antígenos. Y esta célula epitelial, al estar en contacto con elementos como tabaquismo, hipoxia, inflamación o tóxicos, va a producir una señal inflamatoria por citoquinas, que va a actuar sobre la célula endotelial. La célula endotelial se comunica con su entorno a través de dos sistemas. Un primer sistema a través del óxido nítrico, y ese óxido nítrico que es vasodilatador y es protector de las células adyacentes, esencialmente del pericito, manteniéndolo en un estado de reposo y de protección. Entonces, cuando se estimula la señal del óxido nítrico, pues hay vasoprotección. Sin embargo, cuando se produce estimulación del sistema de la endotelina, que también se encuentra entre la célula endotelial, esta estimulación de la endotelina, de la producción de endotelina, va a favorecer entonces la vasoconstricción, la hipertrofia de los vasos sanguíneos circundantes y la activación de macrófagos. Estos macrófagos activados entonces van a producir, en primer lugar, ruptura de las uniones estrechas de la barrera endotelial que limitaba el paso de moléculas y de células. Pero por otro lado, entonces va a traer neutrófilos a la barrera epitelial y vascular. Va a traer neutrófilos. Estos neutrófilos entonces van a actuar de diferentes formas. En primer lugar, estos neutrófilos atraídos van a producir daño del epitelio alveolar, van a producir disminución de las cilias, van a producir producción de moco y además, entonces, este es el daño producido por los neutrófilos. Los macrófagos van a favorecer la proliferación de células musculares lisas en primer lugar y además van a favorecer la expansión de la matriz extracelular de la producción de fibras de colágeno y la activación de fibroblastos. Todo ello, entonces, que tenemos que tener en cuenta, todo esto que ha pasado, esencialmente, la proliferación de las células musculares lisas, la proliferación de la matriz de colágeno, todo ello va a producir un remodelamiento de la vía vascular. Y el remodelamiento de la vía vascular, entonces, es producto de la misma estimulación o de la misma interacción con la vía aérea. Entonces tenemos dos procesos que son paralelos: activación de la vía aérea y remodelamiento de la vía vascular con crecimiento, con hipertrofia de la pared vascular y el desarrollo de hipertensión pulmonar. Entonces hemos visto todo este tipo de interacciones. Entonces la pregunta principal es, ¿podemos retrasar la progresión de la enfermedad pulmonar? Entonces dijimos que había un continuo cardio-neumometabólico. Entonces que había una alteración en la vía aérea y una alteración en la vía circulatoria. Entonces la pregunta principal que nos podríamos hacer entonces es, ¿podemos revertir el proceso de deterioro vascular, de la hipertrofia y el daño vascular?
Veamos entonces los factores que nombramos anteriormente que producen inflamación. Dentro de ellos, hipertensión, diabetes, obesidad, todos ellos van a interactuar produciendo inflamación y disfunción del endotelio, remodelamiento, como dijimos, del parénquima, destrucción del árbol vascular pulmonar con hipoxia y aumento de la resistencia vascular pulmonar y remodelamiento vascular. Entonces tenemos dos factores que actúan en común, el remodelamiento del parénquima pulmonar y el remodelamiento del vaso sanguíneo. Entonces son dos procesos que van en conjunto y van en paralelo. Y todos tienen en común la estimulación por las vías inflamatorias. Entonces la pregunta es, si todos estos daños se producen por hipertensión, diabetes u obesidad, ¿existen pruebas de ello? Y lo más importante, ¿podemos retrasar o podemos revertir este proceso? Actualmente sabemos que la célula epitelial, la célula del epitelio de pulmonar, entonces tiene receptores, por ejemplo, para adiponectina, tiene receptores para insulina y tiene receptores para angiotensina. Es decir, que la célula epitelial sirve de acoplamiento entre la vía aérea y los procesos metabólicos y circulatorios. Veamos acá, por ejemplo, actualmente sabemos que la insulinoresistencia, el desarrollo de la insulinoresistencia deteriora la función pulmonar y que probablemente si nosotros podemos retroceder o podemos vencer la insulinoresistencia, podemos detener el deterioro de la función pulmonar. Otro elemento importante en cuanto a obesidad, a mayor obesidad se asocia mayor deterioro de la función de la vía aérea. Entonces, tenemos que todos estos citoquinas inflamatorias producidas por obesidad también deterioran la vía aérea. Y en el caso de la hipertensión, el desarrollo, la angiotensina, va a favorecer deterioro también de la función pulmonar. Y actualmente sabemos que con el uso de IECAS o bloqueadores AT1, es decir, modulando la señal de la angiotensina, podremos revertir el proceso de daño de la vía pulmonar. Entonces tenemos que una serie de elementos que incluyen el síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, diabetes, todos influyen sobre la vía aérea. Entonces, probablemente actuando sobre insulinoresistencia, actuando sobre la inflamación per se con el uso de estatina, actuando sobre la hipertensión con los bloqueadores de receptores de angiotensina o los inhibidores de la ECA, podemos entonces actuar sobre todo este entorno metabólico y retrasar el deterioro de la función pulmonar. Conclusiones entonces. En primer lugar, debemos conceptualizar el pulmón como una integración entre la vía aérea y el flujo circulatorio en un entorno metabólico. Entonces tenemos vía aérea, flujo circulatorio, metabolismo. ¿Podemos retrasar la progresión de la enfermedad pulmonar? Probablemente sí, en pacientes con evolución temprana, modulando los procesos metabólicos inflamatorios, por ejemplo, la insulinoresistencia. ¿Podemos detectar un fenotipo o un tipo de paciente de alto riesgo cardiovascular? Deberíamos entonces en el futuro identificar al grupo de pacientes con altos niveles de inflamación y presencia de remodelamiento del árbol vascular pulmonar, de hipertensión pulmonar, y evaluar los marcadores de sobrecarga del corazón y de daño cardíaco para determinar en cuáles de estos pacientes debemos incidir con mayor contundencia para retrasar el deterioro y el daño de la vía aérea. Muchas gracias.